Bien, buen día a todos. Em, Hoy vamos a hablar un poco sobre el espectro atmosférico de absorción. Em, en la clase anterior discutimos un poco sobre la cantidad de absorción neta, ¿verdad? El balance em, term- em, de energía, ¿verdad? Entre la radiación recibida del Sol, ¿verdad? Y la radiación emitida por la Tierra. Entonces ahora vamos a hablar un poco del espectro, es decir, nos vamos a enfocar también en las distintas longitudes de onda o frecuencias que compone esta radiación. Entonces para eso eh, voy a utilizar esta gráfica que es la que está en el libro de texto y tiene pues precisamente la información que queremos discutir. Antes que nada, veamos el panel de acá arriba. Esto lo que nos dice, ¿verdad? De una manera normalizada es cuál es la intensidad, el espectro de cuerpo negro, tanto del Sol, ¿verdad? Que es esta curva a 6000 Kelvin, como de la Tierra, que es esta otra curva a 255 Kelvin. Entonces, como dice acá, ¿verdad? Esto está normalizado, que de lo contrario, estas dos curvas tendrían diferente altura. Pero lo que nosotros queremos ver acá son básicamente dos cosas. Primero, dónde está el pico de radiación, ¿verdad? En el caso de la radiación que viene del Sol, está dada por esta curva, y el pico cae más o menos por aquí, ¿verdad? Eh, y para el caso de la Tierra, el pico está acá, ¿verdad? Esta escala que vemos acá es la longitud de onda en micrómetros, ¿verdad? Entonces, para la Tierra emite radiación más o menos alrededor de los 15 micrómetros, ¿verdad? Así como nos muestra esto. Em, ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, entonces vamos a invocar un resultado que es la ley de Wien, o la ley de desplazamiento de Wien, que es una propiedad del espectro de un cuerpo negro. Y lo que dice es que la longitud de onda a la cual eh, se obtiene la intensidad máxima de radiación multiplicada por la temperatura es constante. Entonces, un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo negro está caracterizado por la temperatura a la cual emite. Y esta temperatura determina cuál es el espectro de emisión. Entonces, para el caso del Sol, esta temperatura pues son 6000 Kelvin, ¿verdad? Y eso identifica de manera única cuál es el pico de intensidad, ¿verdad? Bueno, es decir, la intensidad máxima de radiación, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que para el Sol, si le asignamos una temperatura de 6000 Kelvin, esa longitud de onda en donde ocurre el máximo es aproximadamente 0.6 micrómetros, ¿verdad? Que es el valor que tendríamos como por aquí aproximadamente. Toda esta intensidad de radiación es transportada por el espacio y llega hacia la Tierra. La Tierra la absorbe y entonces incrementa la temperatura de su superficie. Y entonces nuestro cálculo, ¿verdad? Bastante simplista que hicimos el día anterior, nos decía que esa temperatura de emisión era 255 Kelvin. Entonces, con estos datos nosotros podemos utilizar la ley de Wien para encontrar cuál es el pico de radiación a la temperatura que se encuentra, ¿verdad? La superficie. Y entonces, pues lo que hacemos es esto, ¿verdad? Ya que el producto de lambda por T es constante, pues igualamos los dos productos para la Tierra y para el Sol. Y pues hacemos un cálculo bastante sencillo, ¿verdad? Los 6000 Kelvin dividido 255 Kelvin por los 0.6 micrómetros, y eso nos dice que la longitud de onda en el máximo de radiación para la Tierra está en los 14 micrómetros, ¿verdad? Que es justamente el valor que vemos como por acá. Entonces, esto es increíblemente útil, nos da mucha información
porque básicamente lo que nosotros tenemos acá son dos bandas de radiación. El Sol, ¿verdad?, que está en el espectro visible, ¿verdad? Toda esta franja es lo que nosotros llamaríamos el espectro visible de luz, mientras que la Tierra emite radiación, pero en la franja del infrarrojo, ¿verdad? Todas estas longitudes de onda larga serían luz infrarroja, que obviamente no es visible. Con esta información, ahora nos podemos mover un poco hacia los dos paneles que tenemos aquí abajo. Entonces, haciendo un poquito de espacio, ¿verdad? Recordando, ¿verdad? Entonces, esto es acá 0.6 micrómetros en el máximo y 14 micrómetros para la Tierra. Entonces, ¿qué nos dice ahora estas dos gráficas que tenemos acá? Bueno, primeramente, hay varias observaciones que podemos hacer. La primera de ellas es que la atmósfera es transparente al espectro visible. Bueno, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, primero, ¿qué son estas dos grafiquitas? Esto lo que nos da es el porcentaje de radiación absorbida al nivel del suelo, ¿verdad? Y a una altura de 11 kilómetros. Entonces, bueno, como ahí mismo dice en el libro, ¿verdad? Esta es la radiación que sería absorbida desde el suelo, ¿verdad? Es decir, no es la radiación que viene del Sol, sino que más bien es la radiación que absorbería la atmósfera desde el suelo. Es decir, si nosotros nos ubicamos afuera de la Tierra y tenemos un detector de radiación que nos mide el espectro, entonces esto nos diría a nosotros la cantidad de absorción que ocurre cuando la radiación sale inmediatamente desde el suelo, ¿verdad? Es decir, es radiación que atraviesa toda la capa de gases que tiene la atmósfera. Entonces, cuando llega hasta arriba, ¿verdad?, hasta la parte superior de la atmósfera, cuando llega a nosotros, hay partes que llegan muy bien atenuadas y otras que llegan prácticamente sin ningún cambio. Entonces, lo que aquí vemos es que todas estas longitudes de onda cortas, que es básicamente el ultravioleta, son perfectamente absorbidas, ¿verdad? Mientras que acá, esta parte es absorbida en un 0%, es decir, se transmite totalmente. A eso nos referimos con que la atmósfera es transparente en el espectro visible, ¿verdad? Toda esta franja que está acá tiene prácticamente absorción nula. En el panel que está aquí abajo, nosotros lo que vemos es la cantidad de absorción que ocurre en la atmósfera, pero empezamos a contar desde una altura de 11 kilómetros, es decir, de 11 kilómetros para arriba. Entonces, ayer decíamos, ¿verdad?, que el 80% de los gases de la atmósfera están en los primeros 10 kilómetros. Entonces, a 11 kilómetros ya estamos prácticamente afuera de todo lo que es el grueso de la atmósfera, y entonces todavía hay absorción, pero es bastante menor, ¿verdad? Estos picos de absorción suceden en longitudes de onda muy particulares. Entonces, lo que decíamos, ¿no? La primera observación es que la atmósfera es transparente en todo el espectro visible, ¿verdad? Toda esta franja, ¿verdad?, que está acá sufre muy poca absorción, excepto, ¿verdad?, en unos picos que nosotros vemos acá. Y estos picos son interesantes porque acá están identificados con el nombre de algunas moléculas. Entonces nosotros vemos acá H2O, ¿verdad?, H2O, H2O, O2, ¿verdad? Y en esta parte nosotros tenemos O2, ¿verdad?, oxígeno gaseoso, y O3. Y O3 es una molécula especial, ¿verdad?, que es la que llamamos ozono. Y entonces, acá lo que nosotros tenemos es aquella frase, ¿no?, de que la atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta, ¿verdad? Y es precisamente lo que vemos acá. Las longitudes de onda corta son luz ultravioleta que es absorbida en la atmósfera, ¿verdad? La parte que es transparente es el espectro visible, ¿no?, los colores que nosotros normalmente vemos. Otra observación, ¿verdad? Decíamos que la atmósfera es opaca al espectro ultravioleta, ¿verdad?, que es lo que acabamos de decir.
la opacidad es variable en el infrarrojo. Entonces el infrarrojo son las longitudes de onda largas. Entonces acá no podríamos decir que es perfectamente opaca, ¿verdad? Opaca quiere decir que no es transparente, ¿verdad? Es decir, que hay absorción. Otra observación es que de todos los gases que aparecen identificados acá, no aparece el nitrógeno, lo cual, ¿verdad? Es interesante porque imagínense que el nitrógeno fuera opaco, es decir, imaginen que absorbe radiación. Entonces nosotros tendríamos una atmósfera que no sería transparente, sino que sería tal vez, ¿verdad? Como ver cuando uno está debajo del agua, ¿verdad? El agua absorbe la luz y no nos deja ver muy lejos. Entonces, por fortuna de los astros o fortuna cósmica, pues nuestra atmósfera está llena de nitrógeno, el cual es transparente a las longitudes de onda de la luz solar, ¿verdad? Y eso nos permite tener una gran visibilidad pues, a una gran distancia. El oxígeno, la molécula de O2, está en el V lejano, ¿verdad? Es decir, acá tenemos varias O2, 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 ¿verdad? Ahora, ¿qué significan estas rayitas y por qué aparece O2 varias veces? Bueno, esto tiene que ver con el mecanismo por el cual una molécula de gas absorbe radiación. Nosotros podemos imaginar que una molécula está siempre en constante oscilación, ¿verdad? Básicamente es como un oscilador armónico, ¿verdad? Si nosotros tenemos O2, tenemos dos átomos de oxígeno, los cuales están unidos por su enlace químico. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que a nivel atómico la materia no es rígida, al contrario, la materia oscila, ¿verdad? Y esta oscilación es se manifiesta a través de la temperatura, ¿verdad? Entonces, una molécula, en este caso de oxígeno, ¿verdad? Pues se parece mucho a un oscilador armónico, ¿verdad? Que puede oscilar a frecuencias específicas. Pero recordemos también, ¿verdad?, que en el mundo cuántico no todo tiene su contraparte, no todo tiene una contraparte de la mecánica clásica, ¿verdad? Así como nosotros tenemos un oscilador armónico que tiene una frecuencia natural, ¿verdad?, determinada por la masa y por la constante del resorte, en el mundo cuántico, pues estos osciladores también tienen frecuencias, pero que están determinadas, en este caso, por la misma ecuación de Schrödinger. Y entonces, estas moléculas tienen un conjunto específico de frecuencias a las cuales pueden oscilar, ¿verdad? O bien podemos asociarla a niveles de energía. Lo que es importante para nosotros es que estas moléculas pueden oscilar únicamente a ciertas frecuencias, ¿verdad? Entonces, a esas frecuencias le corresponden, ¿verdad?, estos puntos que nosotros vemos, ¿verdad? Por eso hay diferentes valores para O2, ¿verdad? Aparecen acá en el ultravioleta y aparecen también por acá algunos otros valores. Cada molécula pues tiene un conjunto de frecuencias a las cuales puede oscilar. Entonces esas frecuencias naturales son las frecuencias a las cuales se absorbe o se emite la radiación. Lo que decíamos, ¿verdad? Los gases más abundantes son transparentes, ¿verdad? El oxígeno y el nitrógeno son los más abundantes. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, si vemos qué tipo de moléculas hay acá con picos de absorción, son moléculas formadas por 3 átomos, ¿verdad? Entonces no es coincidencia que el H2O, ¿verdad?, y que el CO2, ¿no?, son ambas moléculas formadas por 3 átomos. Y lo que tienen de particular es que las moléculas formadas por 3 átomos tienen frecuencias normales de vibración que están en la región del infrarrojo. Entonces, si nosotros vemos acá, en este intervalo, ¿verdad?, que es en donde la Tierra emite su radiación, ¿verdad? En este intervalo nosotros encontramos CO2 por acá, ¿verdad? H2O, ¿verdad?, en esta región, ¿no? Acá aparece el CH4, que es metano, ¿verdad?, otro de los gases de invernadero. Por acá hay otra vez H2O, ¿verdad? CO, que es monóxido de carbono, ¿verdad? Y por ahí ven ustedes ahí varios
varias líneas identificadas ya sea con CO2 o con H2O. Y entonces esta es la razón por la cual el CO2 es el principal gas de invernadero, porque sus frecuencias de oscilación caen precisamente en el infrarrojo, ¿verdad? Entonces, no es que el CO2 en general sea un gas de invernadero, lo es para nosotros. Imagínense que nosotros viviéramos en otro planeta en donde la temperatura de la superficie no fuera 255, sino que fuera más bajo. Entonces, esta curva estaría todavía bastante más tirada hacia longitudes de onda largas. Y entonces en esas longitudes de onda, pues ya no sería probablemente el CO2, sino sería tal vez alguna otra molécula, ¿verdad?, que pudiera existir. Entonces vean toda la serie de factores que se conjugan acá para que al final de cuentas nosotros podamos tener que el CO2 y el H2O gaseoso sean gases de invernadero. Ahora, decíamos, ¿no? El H2O gaseoso no es realmente un problema porque a la temperatura que existe el planeta, el vapor de agua se condensa y se precipita. Entonces puede desaparecer de la atmósfera. Decíamos también, ¿verdad?, que está el O3, ozono, en la parte del ultravioleta, ¿verdad?, que también absorbe el ultravioleta, y los gases de invernadero, ¿verdad? Agua, vapor de agua y CO2, que son los que prevalecen en esta parte del espectro, que es la parte infrarroja, ¿verdad?, de la radiación. Entonces, de nuevo, resulta interesante, ¿verdad?, que si bien es cierto que en nuestra condición de equilibrio la Tierra emite radiación, ¿verdad? Emite la misma cantidad de radiación que absorbe del Sol. Lo único es que del Sol la absorbe en longitud de onda corta y la Tierra la emite en longitud de onda larga, ¿verdad? Muy bien, entonces para terminar, quisiera que viéramos un pequeño problema para poner un poco de orden de magnitud en las cantidades que hemos estado hablando. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el aumento de temperatura del océano si absorbiera toda la radiación proveniente del Sol? Esta pregunta está un poquito desarrollada en el otro libro, el libro de Taylor, que es el tercer libro que mencioné en la bibliografía, ¿verdad? Y entonces esta es una pregunta bastante sencilla, ¿verdad? Nosotros tenemos que la Tierra absorbe una cierta cantidad de energía y queremos saber cuál es su correspondiente aumento de temperatura, asumiendo que todo el planeta está cubierto por agua, por océano. Entonces, nuestro punto de partida es esta formulita, ¿verdad?, la cual nos da el cambio de temperatura dado un cambio de calor en términos de la capacidad calorífica, en este caso del agua. Como lo que nosotros queremos más bien es una razón de cambio, ¿verdad? Vamos a dividir dentro de delta T, ¿verdad?, estos cambios de calor y cambio de temperatura, y pues le vamos a llamar a las razones, ¿verdad?, en el tiempo Q punto y T punto, ¿no? La razón de cambio de la temperatura, este punto, y esta pues viene siendo la razón a la cual la Tierra absorbe energía. Entonces, todas estas cantidades pues básicamente las conocemos, ¿verdad? Q punto la podemos calcular de la constante solar, ¿verdad?, la cantidad de energía por unidad de tiempo y por unidad de área que absorbemos del Sol. Entonces Q punto es conocida. La masa. La masa, pues, si bien es cierto que el planeta está cubierto de agua, no todo el volumen del planeta es agua. Entonces nosotros podemos suponer que es una pequeña capa, ¿verdad?, una pequeña capa sobre la superficie con un cierto grosor H. Entonces, la masa de esa capa pues la podemos calcular, ¿verdad?, como el área superficial, 4pi por r al cuadrado, el radio de la Tierra, por una profundidad que podemos suponer que es la profundidad del océano, ¿verdad?, por ρ, que es la densidad del agua. C sería la capacidad calorífica por unidad de masa del agua, ¿verdad?, 4200 joules por kilogramo por Kelvin. Y esta H podremos asumir en una primera aproximación que es la profundidad media del océano, ¿verdad?, 4 kilómetros. Cuando despejamos, ¿verdad?, T punto de acá, esta es nuestra fórmula, y sustituimos valores,
nos queda que la razón de cambio de la temperatura es más o menos 0.64 Kelvin por año, ¿verdad? Entonces, diría uno, bueno, eso es bastante poco, ¿verdad? Pero de nuevo, pongámonos a pensar, ¿no? Del Sol nos viene una gran cantidad de energía. Acá, claro, bajo la suposición, ¿verdad?, de que esta energía se recibe bueno, se recibe de manera uniforme, ¿verdad? Obviando el hecho de que solo es un lado del planeta el que está recibiendo la radiación. Bueno, eh, si tomamos en consideración lo siguiente, que en realidad estos 4 kilómetros de profundidad del océano no absorben toda la radiación, sino que es solo la capa superior del océano la que realmente está bien mezclada. Entonces podemos imaginar que esa capa son solo 100 metros en realidad. Si en lugar de 4 kilómetros utilizamos 100 metros de profundidad, el cambio de temperatura resulta que es 25 Kelvin por año. Si nosotros nos detenemos a pensar un momento en esa cantidad, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que esto no es posible, ¿verdad? Imagínense que en un año la temperatura del océano aumente 25 grados centígrados, ¿verdad? Pues ya todo el océano se hubiera evaporado. Entonces, obviamente hay algo malo en este cálculo, ¿verdad? Y lo que no hemos tomado en cuenta, ¿verdad?, es que sería el cambio en temperatura si la radiación no escapa del océano, ¿verdad? Es decir, toda esta radiación está siendo acumulada en el océano. Pero la realidad es que, ¿verdad?, el océano, cuando también está a una cierta temperatura, se enfría, ¿verdad?, por este proceso que llamamos enfriamiento radiativo, ¿verdad? Es decir, otra vez la ley de Stefan Boltzmann. El océano a una cierta temperatura, ¿verdad?, también emite radiación. Entonces, esta cantidad de radiación que está acá, ¿verdad?, no se queda en el océano, sino que se vuelve a emitir de nuevo pues a la atmósfera, ¿verdad?, y al espacio, ¿sí? Entonces, lo que en realidad se observa, ¿verdad?, el efecto neto de cambio de temperatura es más o menos, eh, eh, acá es 0.01 Kelvin por año, ¿verdad? Me falta un cero, ¿verdad? Y esto es pues tomando en cuenta las contribuciones netas de ganancia y pérdida de energía, ¿verdad? Entonces, con este pequeño cálculo terminamos la clase de hoy y continuamos en la siguiente.